Listo, ya estamos aquí. Miguelito, Juanito, Gonzalito, a todos, muchas gracias. Oscar, Edwin, Consuelo, a Bueno, todos. Víctor, Miguelito, si me puedes dar para ser anfitrión, para poder mover las diapositivas. Ya, ahora sí, ya sé por fin manejar eso. Esa parte nomás. ya está listo. Ya, listo, vamos a ver. Ya está listo. Me manda Consuelo, por favor, apague su micrófono. Consuelo, Luden, por favor. Ya, bueno, vamos a empezar. Si por favor podemos apagar todos los micrófonos, por favor, por favor. Bien, bien, vamos a hablar del tema del Génesis. ¿Me escuchan bien ahí por si acaso? Sí, que me diga. Sí, perfecto, ya. Bien, vamos a hablar del tema del Génesis, el tema de la creación. Ciertamente quizá podamos abordar otros temas más relacionados al tema del Génesis, pero vamos a enfocarnos en primera instancia al tema de la creación. Bien, he utilizado algunas fuentes de referencias, voy a mencionar solamente dos, tres, he utilizado más. Aquí tengo el del señor Hans Einsle, es un arqueólogo bíblico, muy académico, que abarca temas como el Arca de Noé, los manuscritos de Qumran, Tiano, el tema de la Torre de Babel, y de aquí he obtenido yo fuente bibliográfica, ¿ya? También he utilizado este libro, son de dos autores, de Bagot y de Dup, es un libro que se llama Para leer la Biblia. Es un libro sencillo, pero es un libro que también sirve mucho en la parte histórica, puede también ir físico en las librerías cristianas. Y este libro me lo regaló un paciente, se llama el Manual Bíblico Halley, es un libro protestante, sin embargo es un libro extremadamente importante, un compendio con mucha erudición y en el campo de vista histórico sirve de mucho. Entonces, le doy estas tres referencias de libros que son muy buenos para que ustedes también puedan adquirir y nutrirse más del conocimiento. Pero el primer libro como tal es de donde más saqué fuentes porque es un libro arqueológico. Bien, ahora, tengo diapositivas compartidas porque es de un tema que yo ya di del Pentateuco, así que voy a utilizar las que voy a necesitar en este momento. ¿Ya? Me disculparán un ratito. Eh, bien, bien. A ver, esto me interesa. Partamos desde acá. Lo primero que hay que entender es que el libro del Génesis, concretamente, es un libro que no sabemos quién es el autor. Antes de esto, yo quiero, chicos, que hagamos un pequeño ejercicio, algo pequeñito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a olvidar, ustedes y yo nos vamos a olvidar que estamos en este tiempo, en esta época, en el año 2024. Esto es importante que hagamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a remontar al pasado. Vamos a dejar este año 2024 con toda la tecnología que tenemos, con la medicina avanzada que tenemos, con la escritura que tenemos y nuestra fe católica todo esto, vamos a remontarnos al pasado. Siglo sexto antes de la era cristiana, es decir, antes de Cristo. ¿Por qué es importante que entendamos y hagamos este pequeño ejercicio? Cómo se escribió el texto, tenemos que estar encasillados en no hay un Dios, sino que hay muchos dioses. Que ustedes entiendan que hay muchísimos dioses. Yahvé no es el único, ni siquiera es el más importante. Entendan
desde el punto de vista histórico como ellos pensaban. No estoy diciendo cómo piensan o tienen que pensar ahora. Por eso les hago este ejercicio de remontarnos en el tiempo. Nosotros ahora vamos a pensar como pensaban ellos. ¿Está claro? Para en esta charla. Entonces, estamos ahora, la escritura que tenemos es un hebreo aramaizado, con caracteres arameos. ¿Por qué? Porque hemos invadidos por los babilonios. Bien, es de que entendamos que no sabemos nada del cosmos, que apenas lo que podemos, que los astrónomos nos dicen, ellos los meses, los años en el calendario lunar, divinidades. Las estrellas son divinidades, por todos lados. Dioses que gobiernan un pedazo de territorio, otro dios que ordena otro pedazo de territorio. Entendamos que un conglomerado de divinidades y que además estamos rodeados de países circundantes que creen exactamente lo mismo. Y precisamente hay ese intercambio cultural, ¿sí? Y religioso, por supuesto. Entonces, tenemos que entender que nosotros ahora creemos en muchos dioses, no somos idólatras, no existe esa definición en esa época. ¿Por qué? Porque es natural que existan muchos dioses. Y no solo eso, es el pueblo que más dioses tiene, es un pueblo más desarrollado. ¿Por qué? Porque cada dios tiene distintas funciones. Bien, entonces, entendiendo esto, empezamos. Ahora sí, chicos, ¿quién escribió el Génesis? Hasta hace muy poco tiempo, en la Edad Media y un poco más, se creía que el libro del Génesis había sido escrito en su totalidad por puño y letra de Moisés. Y para eso tenemos estas referencias que ustedes ven aquí. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 25:4, donde se habla de el libro de la doctrina de Moisés. ¿Qué libro? No solo el Génesis, toda la Torá, es decir, para nosotros el Pentateuco. Otro texto, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda lo que Yahvé tu Dios manda, escrito en la ley, ¿verdad? Cuando escuchamos y leemos la palabra ley, la escritura, el libro de Moisés, todo eso se refiere a la Torá, concretamente, ¿ya? Porque Moisés, porque él, es decir, Moisés escribió de mí, dice Juan capítulo 5, versículo 46 al 47 en boca de Jesús. Jesús mismo hablaba de los escritos de Moisés. ¿Eso quiere decir que Jesús era, basándonos en su divinidad, pudo haberse equivocado? Por supuesto que no, pero el Señor no va a cambiar ciertos conceptos que para el pueblo ya está arraigado y sería confundirlos. El Señor no era un maestro que decía, a ver chicos, vamos a analizar las hipótesis documentarias a los pobres apóstoles que apenas sabían leer y escribir. No sé si me hago entender. El maestro de Galilea, nuestro Señor y Dios Jesucristo, respeta ese conocimiento muy pobre y limitado del pueblo que lo seguía. Por eso decimos que Jesús era un judío marginal que predicaba a gente marginal, diría el padre John Mayer. Sí está claro, pero para nosotros ya no. ¿Sí? Para nosotros ya entendemos de otra manera. ¿Por qué? Porque tenemos más avances científicos que nos permiten entender que ahora que el Génesis y los demás libros de la Torá no fueron escritos por Moisés, por muchos puntos, por poner solo unos dos o tres. La gramática del texto, las lenguas del texto, porque no hay un solo hebreo, hay varios hebreos. Las culturas que cambian entre uno y otros textos, e incluso dentro del mismo libro del Génesis, por poner un ejemplo, las diversas contradicciones que vamos a encontrar. Pero profesor, usted está hablando que hay contradicciones en la Biblia. Por supuesto que la hay. ¿Eso le quita la divinidad, la inspiración divina a la Biblia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. El libro sigue siendo exactamente igual inspirado por Dios, escrito por el hombre, pero hay contradicciones. ¿Por qué? Porque el texto está escrito por leyes humanas, por pensamiento humano. Y ya nos vamos a dar cuenta que incluso el texto está escrito por conveniencia de reyes, de sacerdotes. Entonces van a haber contradicciones. Y más allá de que los textos también han sido traducidos, entonces esto también va a cambiar mucho la originalidad del texto. Entonces hoy sabemos que Moisés no escribe la Torá. De hecho, en el último capítulo y versículo del Deuteronomio se narra la muerte de Moisés, lo cual sería incongruente si Moisés mismo hubiera escrito
el libro del Deuteronomio. Se narra de ciudades que no existían en ese tiempo, de guerras que no existían en ese tiempo, pero no voy a entrar en esos detalles. Lo cierto es que quién escribió el Génesis concretamente hablando, no lo sabemos. Lo único que podemos saber es que fue escrito por varios autores, muchos autores. ¿Cuántos? Tampoco lo sabemos. Sacerdotes, escribas, anónimos, sí. ¿Quiénes? No sabemos. ¿Está claro? Es anónimo. Bien. Entonces, permítame un segundito, que perdón. Es que aquí, allá, aquí. Esto es, ya, ok. Con el surgimiento de la época de la Ilustración, empezaron a cuestionarse la Biblia, ¿sí? Empezó a cuestionarse si Jesús existió o no existió desde el punto de vista histórico, si todo lo que dice la Biblia es verdad o fábula o mito. Entonces los académicos propusieron varias hipótesis. Está la hipótesis maximalista, que es la que indica que toda la Torá está directa y escrita por Moisés, es decir, es lo que se venía enseñando a lo largo de la iglesia, desde que inició. Bien, pero surgió la hipótesis documentaria o también llamada minimalista. El principal propulsor, de esta hipótesis fue Julius Wellhausen, un teólogo protestante alemán, que él desarrolló algo muy complejo, una trama muy complicada, para demostrar que el Pentateuco había sido escrito por muchos autores. Y para esto lo basa en distintas tradiciones que tenemos, por ejemplo, la tradición yavista o jehovista, desarrollada esta tradición en el año 590 a.C. en el rey. ¿Ya? Tenemos la tradición eloísta. Por cierto, la tradición yavista o jehovista es aquella que en el texto del Génesis a Dios se le llama directamente Yahvé o Jehová para los protestantes. En cambio, la tradición eloísta, que es posterior, data del año 850 en el reino de Israel, a los dioses. Que está en el dispositivo o examinar para que ustedes sus computadores no se la nube. ¿Cómo? Doctor, préndale Ya. el micrófono. Ahí sí, ahí estoy, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchas bonito? ¿Sí? ¿Con la mano? Correcto. ¿Me escuchan? Sí, Ok, se le escucha. la tradición eloísta es una tradición posterior, pero que coexiste con la tradición yavista. Y es aquella que habla de que ya no existe un solo Dios Yahvé, sino que existen muchos dioses. ¿Ya? Y a estos dioses se les va a llamar los Elohim. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Tenemos la tradición deuterotomista o la traducción deuteronómica que data en el año 621 en Jerusalén y es una tradición que se basa principalmente en las leyes. Y por último, la sacerdotal, ya por el nombre se entiende de qué trata, ¿verdad? Y que fue hecha post-exilio, allá por los años 450. Bien, entonces, quiere decir que los textos del Génesis, dependiendo de quién se hable y en el año en que se escribe, depende de cada una de estas dos tradiciones, de la yavista o la eloísta, ¿ya? Porque entre el capítulo 1 del Génesis y el capítulo 2 del Génesis vamos a darnos cuenta que son dos tradiciones diferentes. Por consecuencia, son autores diferentes y escribieron en años diferentes. Quiero que se quiten de la cabeza que un escritor se puso a escribir Génesis capítulo 1, terminó de escribirlo y al día siguiente empezó a escribir el Génesis capítulo 2. Eso no existe. Escribe el capítulo 1 y pasarán años para que otro autor venga a escribir el Génesis capítulo 2 y pasarán años para que se recopile en un solo corpus. No sé si me hago entender. ¿Sí? Es por eso que vamos a ver dos relatos de la creación. Los dos autores pretenden narrar la creación y sin embargo los dos autores difieren, chocan entre ellos, no narran lo mismo. Solo así se puede entender por qué sucede esto. Por consecuencia no hay un solo autor. Bien, ahora vamos a avanzar. Ahora sí, vamos al Génesis. La palabra Génesis viene del hebreo Bereshit, que significa en el principio. Todos los libros de la Torá empiezan con la primera palabra que empieza el texto. Entonces, ustedes observen que en el español, en nuestro castellano, el texto del Génesis dice en el principio. Bien, así se llama el libro, Génesis, en el principio. La palabra original es Bereshit,
no es Génesis. Génesis es la palabra griega, ¿sí? Génesis viene a ser como el comienzo, pero aunque ustedes no lo crean, entre una palabra y otra hay variaciones entre el hebreo y el griego. No es lo mismo en el principio que, por ejemplo, lo que germina, que es en el Génesis, lo que da inicio. Bien, entonces, Génesis significa Bereshit en el principio. Ok, el libro del Génesis, por su extensión, es el libro número 2 de toda la Biblia. Y el número 2 en el Antiguo Testamento contiene aproximadamente 20.613 palabras en sus 50 capítulos. Es un libro muy extenso y está conformado por 3 tradiciones. Recuerden, yavista, elohista y sacerdotal. Eminentemente las 2 primeras, la última poco. Eso quiere decir que fueron años y años y años. El Génesis está compuesto en 50 capítulos, de los cuales los 11 primeros narran la creación, la caída de Adán y Eva, el asesinato de Hebel, el arca de Noé y la torre de Babel. Luego vamos a tener en los siguientes 39 capítulos que narran la historia de los 3 patriarcas, es decir, de Abraham, las promesas de Abraham, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el sacrificio de Isaac, la lucha de Jacob con el ángel y los descendientes de Jacob en Egipto. Mientras que los últimos capítulos del 37 al 50 narrarán la vida de José en Egipto. Recuerden ustedes este gran patriarca que estuvo en Egipto y que después de la muerte de José vinieron los problemas con el faraón, porque José era literalmente la mano derecha, por así decirlo, del faraón, ¿sí? Era su consejero. Así como Daniel fue consejero de Nabucodonosor, así mismo, o sea, más conocido como Nabucodonosor, si en realidad se pronuncia Nabucodonosor, así lo fue José del faraón de Egipto. Bien, ahora sí, entremos en materia concreta. Si nosotros abrimos la Biblia en español, ustedes se van a encontrar con esto. A ver, si ustedes leen, no lo puse en español. Si ustedes encuentran en español, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿verdad? Yo creo que todas las Biblias dirán lo mismo. Así sea protestante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ustedes están viendo en este momento en pantalla el texto en hebreo, en la lengua original. Y se van a dar cuenta que es muy diferente, ¿verdad? No dice así. Recuerden ustedes el ejercicio. Nosotros no estamos en el 2024, estamos en el siglo 6 antes de Cristo. Creemos en muchos dioses. Y el texto fue escrito en esa época. Por lo tanto, el texto fue escrito por gente politeísta, no por gente monoteísta. El texto dice así. Bereshit baraj Elohim et hamayamayim behek aharet. ¿Qué quiere decir? En el principio formaron los dioses, los cielos y la tierra. Verán, vamos a ver 2 palabras aquí que me interesan. La primera es la palabra baraj. La palabra baraj, que nosotros en español traducimos como crear, para los judíos no existe esa palabra. Al menos no existe en el tiempo en que se hace el texto. Lo que para ellos existe es la palabra formar. Por eso en el texto original dice en el principio formaron. ¿Por qué? Ellos no entienden, no conocen el concepto de la creación como tal. Ellos lo único que conocen es que los dioses, y concretamente Yahvé, es un dios que es un alfarero, que trabaja como un alfarero, que moldea al ser humano como un muñeco de barro. Eso es lo que ellos conocen. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que eso es lo que nos da a entender más o menos el texto de la creación, que cogió polvo de la tierra y lo moldeó. Ese es Dios, es un alfarero, es lo que ellos entienden. Ellos no entienden a un Dios que creó de una manera sobrenatural. Vámonos aún después al Big Bang y todas estas cosas. Ellos no entienden nada de esas cosas. Para ellos Dios es un hombre que trabaja como un alfarero. Por eso el texto original utiliza la palabra formar, no crear. Segunda palabra, Elohim. La palabra Elohim la hemos traducido como Dios, pero en su sentido original, Elohim está en plural. La palabra Elohim es plural, dioses, no Dios. Si queremos utilizar la palabra en singular, sería Eloa. Eloa es una palabra en singular. Si el autor sagrado hubiera querido decir que solo un Dios creó, o mejor dicho, formó los cielos y la tierra, hubiera utilizado la palabra Eloa, pero no, utilizó la palabra Elohim, lo cual quiere decir que para el autor del texto sagrado,
Lo que está diciendo es que no solo un Dios formó los cielos y la tierra, sino que muchos dioses formaron los cielos y la tierra. ¿Cuáles son esos dioses? Es lo que ya vamos a ver. Por si acaso, aquí me imagino que hay algunos hermanos que no me conozcan, otros ya me conocen, como Gonzalito, como Oscar, como Miguel, Juanito. Entonces ya saben al final cómo voy a terminar la charla, en qué sentido, en el sentido de que estamos hablando de cómo ellos creían, no cómo debemos creer. No sé si me hago entender. Somos católicos, obviamente creemos que solo existe un Dios. Al final llegaré a ese punto, ¿está claro? Así que no se precipiten con anticipación para los hermanos que por primera vez me escuchan. No es ninguna herejía. Estamos enfocándonos en el contexto histórico de la época. No estoy diciendo que este texto quiera decir que verdaderamente todos los dioses formaron la tierra. No estoy diciendo eso. Obviamente solo un Dios es el creador, ya ve, pero esto es lo que ellos pensaban. Entonces, los dioses formaron los cielos y la tierra. ¿Qué dioses formaron? ¿Qué son los Elohim? ¿Qué dioses? Miren ustedes, este es un texto en hebreo, pero es un texto en hebreo moderno. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya está adaptada la palabra aquí, Dios, cuando el texto en realidad es dioses. Es decir, que incluso ya ni siquiera podríamos fiarnos hoy en día del texto hebreo, de las traducciones modernas. ¿Por qué? Porque para evitar que tú te confundas, te ponen la palabra Dios, pero la palabra original era dioses. Ahora bien, esto es lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? El plural de dioses es Elohim y el plural y el singular de Dios es Eloah. ¿Sí? Ok. Vamos, ese es lo que nosotros hablamos en la tradición y la tradición yavista. ¿Sí? Vamos a la tradición eloísta, que es lo que está aquí, ¿verdad? Y crearon los dioses al hombre, no, las dos son el eloísta. Y crearon los dioses al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de los dioses los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Bien, el texto se mantiene en tradición eloísta. Y crearon los dioses al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de los dioses los creó. Esa pregunta, ¿qué quiere decir, profesor? A imagen y semejanza de Dios nos creó Dios al hombre. Nosotros inmediatamente respondemos por las cualidades divinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos en un Dios. Pero como ellos no creen en un Dios, sino en muchos, y además los dioses tienen apariencia humana, a eso se refiere el texto. Esta es la imagen y semejanza del cual se refiere el texto. Aquí están los dioses. Estos son los dioses. No son dos por si acaso, son 72. Sino que este es el Dios Papá, que es el Dios El, de ahí viene la palabra Elohim, es decir, todo el panteón de divinidades que están enmarcados o sujetos bajo el Dios El. El Dios El es el Dios más importante del mundo hebreo. No es Yahvé, es Él. Él es un Dios que viene arrastrándose de otras culturas que están circundantes al pueblo de Israel, que incluso son anteriores al pueblo de Israel. ¿Sí? De la cultura sumerio-babilónica, por ejemplo, el dios El, de ahí viene Él. El nombre se fue achicando cada vez más hasta terminar en el dios El Elohim. Este es el Dios Papá, el Dios Creador. Cuando el texto dice, formemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es un diálogo que hay entre el Dios El y su esposa Asherah. Ese es el diálogo que hay entre las dos, entre los dos dioses. ¿Sí? Bien. A nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál imagen? La imagen humana. ¿Por qué? Porque tanto él como Asherah tenían forma humana. La función de los dioses son distintas. Él es el Dios creador. Él es el que forma todo. Y Asherah, que forma parte de la creación de los dioses, pero es la diosa de la fertilidad, la diosa del conocimiento del bien y del mal. Dicho de otro modo, la diosa de la sabiduría. Aquí tenemos a dos hijos de estos dos dioses. Repito, son 70 hijos, pero los dos más importantes son estos dos, Baal y Yahvé. Baal es el dios de la fertilidad y la lluvia. Después de los dos dioses creadores, papá y mamá, Baal es el dios más importante. Claro, porque recuerden ustedes que la tierra de Israel, más allá de los lugares desérticos, donde se necesita igualmente la lluvia, porque no quiere decir que en el desierto no llueva, ciertamente va a llover también,
se necesita el agua para la producción agrícola. Por lo tanto, es un Dios que trae beneficios. En cambio, Yahvé es el Dios de la guerra. Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Y a nadie le interesa la guerra, porque en la guerra solamente hay muerte. Hay muerte. Por consecuencia, Yahvé era un Dios muy mal visto y muy poco querido. Era un Dios enérgico, agresivo, que si algo no le gustaba, sencillamente destruía. Prueba de ello tenemos los textos donde Sodoma y Gomorra, el texto de se enoja en la Torre de Babel, la ciudad de Nínive arrasa por completo, en fin, por poner solo ejemplos, el diluvio universal, por poner otro ejemplo. ¿Ya? Es una característica propia del Dios Yahvé. ¿Cuál es? Que él es fácilmente, se molesta y es el Dios de la guerra. Bien. Arqueológicamente se ha encontrado este sello del lado derecho, que ustedes pueden ver acá. Es una moneda que data del año 500 a.C., se encontró en Judea y se representa a Yahvé. No crean que Yahvé no tenía forma de figura, por si acaso. Para los que creen que las imágenes son idolátricas y que son satánicas, incluso, pues para que lo vayan sabiendo, Yahvé también tenía una imagen. Los antiguos se hacían imágenes y era normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos adoraban a la divinidad en figuras. Todos tenían figuras. Pueden ver a Baal con esa forma. Ese gorro que ustedes pueden ver arriba es típico de un dios cananeo. Observen a Yahvé casi con el mismo gorro, pero está sentado en una carroza con alas y tiene una paloma en la mano. La paloma simboliza a la divinidad. Por eso en el Nuevo Testamento a Jesús se le aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. No es en vano que aparezca el Espíritu Santo en forma de paloma. Hubiera aparecido un águila, un halcón, que son animales mucho más importantes e interesantes, pero sin embargo aparece una palomita. ¿Por qué? Porque el escritor sagrado se acuerda de esto de acá, de sus tradiciones antiguas. La paloma está relacionado con la divinidad. No solo la paloma, el toro también. Yahvé tiene imagen. La imagen de Yahvé también es el toro o el becerro. ¿Sí? Bien. Ahora, esta moneda está escrita, arriba se encuentra en el hebreo paleográfico o hebreo cananita, que es el hebreo más antiguo. De ahí viene el hebreo aramaizado y por último viene el hebreo masorético. Yo siempre les digo, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, sí, profesor, pero ¿en qué dialecto? Hay varios dialectos, ¿sí? Si tú me dices hebreo, no sirve. Hebreo, pero ¿qué dialecto? Bien, este es el más primitivo, es un hebreo muy arcaico donde literalmente se utilizan imágenes. La Aleph, la Yota, bueno, la Aleph, una cabeza de toro, por poner un ejemplo, ¿ya? Se utilizan así, de esa manera muy arcaica. Este hebreo ya no existe, pero este sello fue escrito con ese hebreo, el paleográfico hebreo cananita, o hebreo primitivo. Bien. Continuemos. Hasta ahí se entiende, por si acaso se va entendiendo. ¿Está claro? ¿Alguien que me haga un gesto o me diga? Correcto, doctor Víctor. Perfecto. Bastante bien, profesor, bastante bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Entonces, vamos a entender nosotros que en el relato de la creación es los dioses los que van a formar al ser humano, los dioses. ¿Ya? Ahora, creo que yo lo puse en la diapositiva de acá, sí, no me voy a adelantar. Vamos a dejarlos hasta ahí. Si se me viene algo a la mente, lo recordaré, retroceder. Vamos a dejarlo hasta ahí. El relato del tema de la creación de los dioses. Bien, la tierra. Dice que Dios formó el cielo y la tierra. Bien, ¿cómo era la tierra? Para la cosmogonía hebrea. Ellos creían que la tierra era redonda, como dice Isaías 40:22, porque de ahí se basan principalmente fundamentalistas evangélicos para decir que la Biblia ya hacía un acto de presagio sobre la forma esférica o en realidad achatada por los polos de la Tierra, basándonos en Isaías 40:22. Pero la realidad es que no es así. Los escritores sagrados, por muy inspirados que estén, no tenían ni la menor idea de que la Tierra era redonda. Para ellos era plana. Y eso está totalmente claro en el mundo académico. Aquí les traigo yo una imagen. Miren, de cómo ellos creían que era la Tierra. Literalmente era plana, literal. No hay continentes. ¿Por qué? Porque para ellos su tierra es la única. Ellos son el centro de la tierra. El pueblo de Israel es el centro de la tierra. Ahora, observen ustedes, esta imagen de acá me interesa más. Esta imagen de acá, aquí podemos ver nosotros la tierra
¿sí? En toda la parte de abajo de la tierra, en el centro se encuentra el Sheol, ¿sí? ¿Qué es el Sheol? ¿El infierno? No, señores, ellos ni siquiera saben que existe el infierno. El Sheol ni siquiera es la tumba del muerto. En realidad, la palabra Sheol significa y se traduce como no sé. Eso significa Sheol, no sé. ¿Por qué? Porque cuando un judío moría, un israelita moría, ellos que no conocían todavía los conceptos de infierno, cielo y purgatorio, ellos no sabían a dónde iba a parar ese cuerpo. Nada. De hecho, ellos no sabían que tenían alma como tal. Peor aún, creían en la inmortalidad del alma, ni en la existencia de la vida después de la muerte. ¿Por qué no creían en nada de eso? Porque no lo conocían. ¿Quién les va a enseñar todo eso? El mundo griego en el año 200 antes de Cristo, es decir, por lo menos 200 años después de que se escribe el Génesis. Por eso es importante estudiar los textos del contexto histórico. Entonces ellos no entendían ni siquiera sabían qué pasaban con los muertos. Por eso ustedes han visto esos textos que utilizan los protestantes, que dicen que el muerto muerto está, que no hay conciencia. Eso no quiere decir que no exista la inmortalidad del alma. Lo que pasa es que el texto está escrito en el contexto que ellos entienden. Ellos no entienden nada de lo alegórico. Entonces, una vez que el muerto muere, disculpen la redundancia, quizás demasiado obvia o estúpida, pero una vez que la persona muere o está muerto, no se sabe qué pasa con ellos. Por lo tanto, eso significa Sheol. Que nosotros lo hemos traducido como infierno es otra cosa, pero la palabra significa no sé. Ese es el Sheol, está en el centro de la tierra, ahí se quedaba el cuerpo, pero ellos no sabían si podían respirar, si podían pensar, no sabían nada. Bien, por supuesto no sabían si había fuego, no había fuego, nada de esas cosas. Ah, cabe recalcar, en este Sheol ni por aquí siquiera la existencia de demonios. Nada, eso no existía. Ahora, tenemos aquí el cielo. Observen ustedes que esto es una cúpula. Ellos creían que la tierra estaba en ellos creían que la tierra se encontraba encerrada en una cúpula, ¿ya? Y que esta cúpula tenía unas compuertas. Si ven ustedes aquí en el borde de la tierra, arriba en el cielo, que hay unos espacios muy pequeños, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Esos espacios se abrían, estas compuertas, y Dios que está sentado aquí arriba, en el centro, pero por encima de la cúpula, Dios permitía que el agua caiga y venía la lluvia, ¿ya? Entonces, ¿dónde se sentaba Dios? Encima de la cúpula. Todo era agua, lo que está en el cielo y lo que está acá abajo. Este es el agua cosmogénica o agua primogénica, agua oceánica. Es el agua que da la vida. Y no había separación en un principio. Por eso dice el texto en Génesis 1:2, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Dónde está Dios? Aquí arriba. ¿Dónde están las aguas? En el cielo. Es decir, había agua en el cielo y en la tierra y no estaban separadas. Dios va a hacer esa separación después. ¿Sí? Ahí entendemos mejor el texto. Esto se llama el tejón. Esta es la parte cosmogónica que ellos entendían. Dios sobre la superficie de las aguas. Se entiende que había agua en el cielo. Plana, plana, literalmente. La tierra, ¿sí? Bien. Ahora, este escritor cree que existen muchos dioses. El segundo relato de la creación. En el primer relato ya vimos. Ahora vamos al segundo, es la tradición ya vista. Aquí ya no van a ver dioses. Y ese ya ve. Eso quiere decir, profesor, que cuando existen otros, dice, claro que existen. Pero el primero es Yahvé. Ya no es Asherá. Más bien al contrario, él y Asherá se convierten en divinidades detestables para Yahvé. Y Yahvé la va a querer sacar a toda costa. A todos estos dos dioses y de sus 71 hermanos que existen, hay un dios más detestable. ¿Cuál es el dios más detestable que tuvo Yahvé y que más dolor de cabeza le causó? Fue su mamá, por así decirlo, entiendas en el contexto, Asherá. Asherá. ¿Por qué?
porque era la diosa del conocimiento del bien y del mal. Ya me van entendiendo, ya van armando ese rompecabezas. Miren lo que les estoy diciendo. Porque era la diosa más detestable para Yahvé, la diosa Sherá, porque era la diosa del conocimiento del bien y del mal. Entonces vamos a entender el relato de la caída. ¿Ya? Entonces dice, entonces Yahvé Dios moldeó al hombre. Miren, moldeó, formó al hombre. La idea no cambia, sigue siendo Dios un alfarero. Con polvo y barro, insufló en sus narices aliento de vida y el hombre resultó ser un ser viviente. Bien, entonces la palabra aliento de vida es el nefesh. ¿Qué es el nefesh? Es el aire. ¿Sí? Es el aire. Después nosotros la hemos traducido como alma, pero en realidad, para el contexto de ellos, que no existe el alma, es el aire. El nefesh es garganta. Nefesh significa garganta en hebreo. Cuando un cadáver, cuando una persona agónica muere, fallece, suele haber una relajación de los músculos a nivel de la quijada y la boca tiende a abrirse. Se abre. ¿Se han visto ustedes esta expresión? Se abre.